Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, queremos saludar a nuestros primeros invitados. El economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, el doctor Rodrigo Espinosa Bermeo, exgerente general del Banco Central del Ecuador, y el economista Wilson Araque, estudioso académico de la Universidad Andina Simón Bolívar, sobre la captación de dinero y el hecho ocurrido, que es lamentable lo que sucediera en el Ministerio de la Defensa Nacional. Economista Rodrigo Espinosa, ¿qué significado tiene la captación de dinero ilegal, a veces por ambición, por desconocimiento? No puede ser posible con una inversión especulativa se trate de ganar de esta manera cuando esa inversión pudiera desaparecer porque no hay ningún amparo legal para esa inversión. Economista Espinosa, buen día. Muy buenos días, Miguel. Gracias y un saludo a toda la audiencia. Igualmente un saludo a Mauricio y a Wilson. Bueno, indudablemente este tipo de situaciones lamentablemente cada vez son más numerosas en el país por la impunidad, porque se permite que ilegalmente se pueda captar recursos. Y los motivos de captación ilegal de recursos siempre son problemas que generan delitos. Y lamentablemente hemos visto aquí en el país una gran cantidad de este tipo de situaciones. La Superintendencia de Bancos está tratando de evitar que esto suceda, pero lamentablemente no ha habido una cuestión de previsión, sino que se conoce cuando se publica esto en los periódicos. Pero ya una vez que se publica en los periódicos, hay que actuar con la justicia al lado para evitar estas ilegalidades y estos tipos de hechos que afectan enormemente a una gran cantidad de ecuatorianos y por lo general a gente que no se preocupa del riesgo y que son gente de una educación que no es la adecuada. Entonces tenemos este problema de este tipo de captaciones en donde la ley, la Corte Suprema, porque ya no es la Corte Suprema de Justicia, que muchas veces hay declaraciones que más tapan que abren las de los problemas, debe actuar de una manera ágil, eficiente. Igual el Consejo de la Judicatura. No se puede permitir que estas cosas sucedan en el país. Eso es lamentable. Muchas veces la prensa se pone a analizar otros aspectos, pero el corazón de este problema está en la justicia ecuatoriana. ¿Y quiénes manejan la justicia ecuatoriana? Es la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Son ellos los responsables de la impunidad en el país. Bienvenido al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Bueno, ¿qué comentario tiene sobre estos procesos que, como bien decía Rodrigo Espinosa, no son nuevos? Esto ocurre a diario. Lastimosamente, lo que ha ocurrido en una institución, en una Secretaría de Estado como el Ministerio de Defensa, resulta impresentable cuando ingresa este señor que está perseguido por la justicia, señor Nazareno, con dinero. Esto que ocurre en diferentes sectores de captación de dinero de manera especulativa e ilegal. Economista Mauricio Pozo, buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la entrevista. Saludos a la audiencia y a Rodrigo y a Will. Estamos en el conversatorio. Tal vez yo le pondría esto en dos ámbitos son las autoridades públicas las que tienen obviamente que actuar, tienen que sancionar y tienen que aplicar la ley. Estos esquemas, todos sabemos, son absolutamente fuera de la ley, no tienen supervisión, no tienen autorización, están al margen de lo que realmente tiene
una organización que tiene estos tipos de supervisión. Este es uno de los ámbitos sobre obviamente tenemos que trabajar. Y el otro ámbito es de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que entender y tiene que empezar a aprender, a pesar de que esto no es la primera vez que ocurre, son repetitivos los casos, que cuando se presentan este tipo de... Vamos a llamar para que siga presente en este debate a través de la línea telefónica y nos pueda seguir explicando estos hechos vinculados con la captación de dinero de manera ilegal. Y esto que ha ocurrido lastimosamente vinculado con miembros de una respetable institución como Fuerzas Armadas. Economista Mauricio Pozo, por favor, si sigue con su explicación. Ya, le decíamos que su participación lo vamos a canalizar a través de la línea telefónica para que siga con la imagen, pero a través de la línea telefónica y pueda seguir explicándonos esta captación de dinero al margen del marco legal y que se ha evidenciado en diferentes zonas, sectores, que pasa en los mercados cuando a diario se hace esta entrega de dinero, la captación de recursos sin ningún respaldo legal. Economista Mauricio Pozo, por favor, que siga con su explicación. Ya, no sé si me escuchan ahora. Sí, le escuchamos bien, Mauricio. Ya, lo que estamos un poco conversando es que a mí me parece que el ámbito de acción, digamos, de este tema no solamente está por el lado de la supervisión y el control de las autoridades, sino también tiene que instruirse, si esa palabra, o una política de comunicación mucho más, yo diría, intensa, para que la ciudadanía es la que entienda los riesgos de este tipo de operaciones. Inclusive instituciones que están por fuera del marco de la ley, cuando no tienen ningún tipo de sometimiento a la supervisión o al control, los riesgos son más altos. Y estos son temas que lamentablemente se han repetido a lo largo de los años en el Ecuador en varias épocas y con distintos actores. Entonces me parece que hay que trabajar en estas dos líneas de acción, en la acción de la aplicación de la ley como corresponde y la comunicación y la educación de las personas para que no se dejen llevar por estos anuncios que están absolutamente fuera de la ley y fuera de mercado. Cuando alguien empieza a, por ejemplo, ofrecer tasas de interés que están muy por encima de lo que las instituciones reguladas ofrecen, hay que ponerse a dudar. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Quién les controla? ¿Sobre qué base ofrecen lo que están ofreciendo? Para poder discernir y por lo tanto no dejarse llevar con esto. Este ámbito especulativo de ganar mucho en plazos cortos me parece que es absolutamente contrario a lo que debería tenerse presente. Entonces yo creo que esos son los dos temas que hay que considerar y que hay que tomar en cuenta. Bien, a propósito de lo que señala Mauricio Pozo, no solo el control legal, sino la capacitación y la educación financiera. Quiero darle la bienvenida a Wilson Araque. Wilson ha escrito mucho sobre esto, domina el tema. ¿Cómo lograr que haya una educación financiera? Resulta complejo y difícil cuando la gente ingenuamente cae. No es posible a veces por ambiciones que le digan usted va a meter esto y le vamos a entregar casi el capital y queda su capital aquí, pero va a recibir ese dinero por falta de control, por un lado, de las autoridades y por otro lado, por falta de educación financiera, como ha sucedido con miembros de Fuerzas Armadas. Buen día, Wilson. Buenos días, Miguel. Buenos días igual a Rodrigo, Mauricio y a todos los radioescuchas. Creo que es un tema muy interesante y creo que coincido tanto con lo que dijo Rodrigo como Mauricio.
arrancaría con una frase: la gente no aprende. O sea, la gente no aprende. Ya ha habido casos sonados, nos recuerdan, había del famoso notario Cabrera, y si seguiríamos enumerando, en varias ciudades se han ido presentando estas situaciones que al final han terminado afectando al patrimonio familiar de quienes confiaron en este tipo de inversiones, que con esas tasas de rentabilidad tan elevadas una actividad lícita jamás va a poder cubrir, ¿no? Entonces yo creo que es un primer punto, ¿no? Lo otro también, el de parte de las autoridades, ¿no? Hoy en día, vean, uno de los grandes facilitadores para que se dinamicen, se podría decir, o se potencien, yo creo que esa es la palabra adecuada, se potencien estas actividades de captación de dinero ilegal, son el Internet. Básicamente hoy día lo que se comparte, ¿no es cierto? Lo que se comparte a través de las redes sociales, sobre todo las redes sociales virtuales, es muchos de estos anuncios, ¿no es cierto?, en los cuales se ofrecen estas tasas de rentabilidad que, como digo, en una actividad lícita jamás van a poder ser cubiertas. Y yo creo que algo que hemos venido justo en la universidad, ahora tenemos una maestría en estrategias digitales organizacionales, y hemos conversado ahí, por ejemplo, como parte de los mecanismos de seguridad, ¿no es cierto?, de seguridad tanto personal, empresarial, y pensemos ya en la seguridad a nivel del Estado. Yo creo que ahora ya los delincuentes no solamente están en la calle, muchos están principalmente en los medios digitales. Entonces yo creo que debería a la par existir una especie como de policías, no solamente en las calles, sino también vigilando, y probablemente ellos lo van a identificar porque es información pública. Entonces yo creo que eso es importante, ese elemento vinculado a que ahora el gran facilitador son las tecnologías de información y comunicación, principalmente a través de las redes sociales virtuales, en donde circula un montón de esta información en donde se atrae para que la gente coloque dinero, y luego con esas tasas de rentabilidad tan altas y asumiendo ese riesgo gigante, luego difícilmente puedan recuperar lo invertido. Y lo otro, creo que también ya se topó, es un asunto sobre la educación financiera. Pero tiene que ser una educación financiera integrada. Yo veo que ahora muchas instituciones financieras, porque inclusive hay bancos, cooperativas que ofrecen educación financiera a sus clientes, a los usuarios, pero al rato es una educación financiera centrada únicamente en el uso de los productos financieros, que está bien, y en algunos casos inclusive ni siquiera es solo de los usos, sino de la promoción de los productos financieros ahí. Entonces la educación financiera, la educación sobre productos financieros inclusive que se hace es muy débil, debería ser algo mucho más integrado, ¿no? En donde además del uso de los productos financieros, también a la gente se le dé pautas sobre cómo utilizar, ¿no es cierto?, su dinero a nivel de la propia familia, en cuanto a los gastos, en cuanto inclusive al comportamiento del consumo, a cómo realmente generar ahorro a través de decisiones de compras inteligentes que pueda hacer el consumidor. Es decir, debe ir mucho más allá. Es decir, la educación financiera es necesaria, pero como digo, con ese enfoque integral, para de esta manera convertirse en una especie como de un antídoto, para que, por ejemplo, todos conocemos que hay un principio básico en el manejo de las finanzas, que quien va a invertir recursos tome en cuenta esas dos R's, ¿no? Por un lado, la rentabilidad de la inversión, y por otro lado, el riesgo que está asumiendo. Entonces, las personas que deciden colocar en estas captadoras, cuando le dicen le vamos a otorgar el 10% mensual de interés por lo que usted coloca, y ahí es una duda completa. Entonces la gente debe señalar que si va por esa opción realmente está asumiendo un riesgo, y los riesgos es lo que luego ya nos enteramos en las noticias de que hay un montón de afectados, y ese montón de afectados al final luego tienen dificultades de recuperar sus recursos, ¿no? Y lo otro, y con esto termino el comentario, cuando uno observa las estadísticas del comportamiento de los depósitos en el país inclusive hay exceso de depósitos en el sistema financiero, y eso lo puedo decir directamente, inclusive en la práctica, por un tema inclusive que de un fondo que administramos. Inclusive hay instituciones financieras que señalan y dicen, no, o sea, no le podemos recibir,
porque hay exceso de liquidez en la... Y claro, y eso tiene una razón, porque también hay una ecuación, ¿no? De que el ahorro que se genera luego debe tener el otro lado de la ecuación, que es la inversión, pero lamentablemente también porque en estos afectados, ojo, no es solamente gente que tiene pocos recursos. A mí me llama la atención, por ejemplo, con todo este asunto del fin de semana de este señor que va ahí al ministerio, que ni sé qué, y con un montón de dinero. O sea, no es solamente el que tiene $10, $20, $100. Me da la impresión que es gente que tiene recursos ya en cantidades significativas. Entonces también viene lo otro. Entonces gente que de pronto tiene recursos, esos depósitos que inclusive, como digo, ya en las instituciones no lo están ni siquiera recibiendo porque tienen exceso. Entonces dicen, bueno, veamos en otro lado. Y vienen este tipo de situaciones. Y además, como vuelvo a señalar, o sea, ese ahorro no se está canalizando adecuadamente a la inversión. Y claro, y la inversión, ahí viene todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Todo el tema de que hace poco, por ejemplo, esta ley de inversiones, que buscaba no solamente crear el escenario para la inversión extranjera, sino en general para el inversionista, inclusive nacional, cuando ya tiene una cantidad un poquito ya significativa de recursos. Por ejemplo, lo que está pasando con la justicia, justo usted, Miguel, hablaba de estos fallos del fin de semana. Eso a la larga incide en la confianza del país. Por ejemplo, cuando hablamos de inversión y los inversionistas extranjeros no van a venir al país cuando saben que los jueces fallan de una manera, cuando es una u otra persona, o cuando hay presiones de grupos políticos o de otro tipo de grupos. O sea, al final, yo creo que todo esto es un montón de piezas que finalmente se interrelacionan, Miguel. Bien, con esa explicación a Wilson Araque respecto de la educación financiera. Quiero volver con el economista Rodrigo Espinosa. Si nos hace una explicación de su amplia experiencia, esta captación ilegal de dinero, pero también en el mundo, y hemos visto incluso en países en donde se ha oficializado la captación a través de una moneda virtual, el Bitcoin. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro, economista Rodrigo Espinosa? Bueno, lo importante es que la captación sea legal, o sea efectuada por instituciones financieras que han sido aprobadas para prestar servicios financieros. Pero yo aquí discrepo un poco sobre tanto importancia que se le da a la educación financiera. Esto todo el mundo sabe, ¿no? Es cuestión de sentido común. Si a uno le van a pagar una tasa de interés que está sobre el mercado y todo el mundo sabe cuáles son las tasas de interés que están sobre el mercado, si uno ahí deposita sus recursos es porque no tiene aversión al riesgo. Están esperando ganar también de una forma impune también rentabilidades a tasas de interés muy altas. Entonces, por eso es que hay ingenuos y hay gente de recursos altos que quieren beneficiarse de este delito, porque es un delito. Entonces, pero el problema, yo diría, el objetivo que debemos nosotros precisar es la impunidad. Lamentable, nuestra justicia es impune. Y lamentable, como le decía antes Miguel, cuando hay declaraciones de las máximas autoridades judiciales, son para defender a los jueces, no para tratar de corregir los problemas de impunidad. Aquí hemos visto como las declaraciones últimas, que dice tenemos que respetar lo que dicen los jueces, tenemos que respetar a las cortes, tenemos que respetar a la justicia, no podemos intervenir. ¿Cómo que no pueden intervenir? Si es el Ejecutivo, es el quien controla el país, ¿cómo no puede al menos llamarle al presidente de la Corte Suprema de Justicia al Palacio e indicarle que este tipo de problemas tienen que ser vigilados muy de cerca, porque no es la primera demostración de impunidad de la justicia. Estamos viendo esa gran cantidad de juicios que se demoran a siglos, mientras que, por ejemplo, sucede en los Estados Unidos el problema de Carlos Poli, inmediatamente le sentencian y puede tener una sentencia hasta de 100 años.
le dicen que tiene que garantizar su salida de la cárcel con una cantidad astronómica, 18 millones de dólares, pero que primero, para depositar esos 18 millones de dólares, tiene que demostrar que provienen de actos lícitos. O sea, él no puede usar lo que recibió antes para poder poner como garantía. Entonces, inmediatamente, como la justicia responde rápidamente, y aquí, lamentable, Miguel, es que yo le he escuchado y todos le escuchamos a los dirigentes de la Corte Suprema que en lugar de abrir y de ayudar a que se resuelvan los casos, siempre hacen declaraciones que más bien tapan. Entonces, lamentable eso. Claro. Estamos en este economista Rodrigo Espinosa, volviendo al tema que usted decía, que esto es una acción de ingenuos. No se podría decir ingenuos, pero también ambiciosos, porque sin ser legal, saben lo que pueden perder, pero ese momento saben lo que temporalmente pudieran ganar. Sí, Miguel, si me permite, ahí adicionalmente, no podemos concentrarnos cuando hay estos problemas en que necesitamos más educación financiera. Lo que necesitamos es más justicia. Eso es, allá debe ir el problema. Igual que lo que pasa con Jorge Glass. ¿Cuál es el problema ahí? La justicia. Ahí está el meollo del asunto. Que les pagan. Yo tengo un amigo que tiene problemas y que me dijo, yo lamento mucho no haber pagado. Si hubiera pagado no tuviera este problema ahora. Entonces eso es lamentable. El país está corrompido y lo que decía Wilson, esto afecta a la inversión extranjera. Mire el caso de Chevron. Le pagaron a un juez y hizo lo que le dio la gana. Y todo el mundo conocieron. Y se le defendió a este juez. Y todo el mundo se fue, hasta el gobierno pagó para que vengan artistas de aquí a defenderle. Claro, lo que usted dice, mala actuación de la justicia, pero ¿cómo pudiera la justicia cortar esto que tendrá que esperar una investigación primero, luego viene el análisis de la documentación? Y si esto está por debajo, esta captación de dinero, lo que ha hecho Big Money, sargento retirado del ejército nazareno, ¿cómo adelantarse a esto si es que sigue funcionando por debajo? Y vinculando, mezclando, dañando la imagen de una institución por malos miembros, el caso de Fuerzas Armadas, como sucediera el viernes último. Si me permite, Miguel, sí, yo creo que es una obligación de la justicia encontrar procesos que le permitan rápidamente castigar a este tipo de acciones. No, debe haber en la justicia procesos que permitan, con modificaciones, que se pueda actuar diligentemente para evitar este tipo de problemas que tanto afectan al país. Economista Mauricio Pozo, decía Rodrigo Espinosa, una mayor diligencia en la justicia, pero también Wilson Araqués sostenía que es fundamental que haya una educación financiera, que se entienda que cualquier tipo de inversión debiera ser legal y no ilegal por una acción o de ingenuos, como decía Rodrigo, o de ambiciosos también, que quieren ganar rápidamente con una inversión especulativa el dinero. Aquí hay varios temas, Miguel, y creo que no son excluyentes, yo creo que son temas complementarios. El tema de la justicia es sin duda fundamental, el tema de la educación me parece que también es importante, pero yo creo que también hay que añadir otro ingrediente a este asunto, el que tiene que ver con todo lo que son políticas de inclusión financiera, es decir, que la mayor cantidad de personas entren al circuito financiero formal y que no estén al margen del mismo.
Y sobre eso hay políticas que pueden ayudar, no necesariamente en el 100%, pero pueden ayudar. Por decirle, un mejor sistema de determinación de tasas de interés puede ayudar a políticas de inclusión financiera también. Te voy a poner un ejemplo. Fíjese, en el sector del microcrédito, por ejemplo, usted tiene al que es propietario de una hectárea de frutillas en la sierra o de limones, que cosecha su producto, se va a los mercados a vender y necesita financiamiento, y a las 9 de la mañana le prestan $100 y a las 5 de la tarde le cobran $5, es decir, le cobran $5 diarios, 5% diario. Si usted eso le transporta en términos anuales, eso es más del 1000% anual. Y la gente acepta y paga y vive en ese sentido del chulquero que le presta la plata en condiciones obviamente absolutamente abusivas. Entonces a mí sí me parece que aquellas decisiones y políticas que puedan ayudar a que haya mayor participación formal en las transacciones, eso creo que también puede colaborar para este tipo de problemas que se han presentado. Y quiero incluir algo más. El uso, ojalá cada vez menor, del dinero en efectivo, del cash, porque todas estas operaciones están fuera del circuito financiero, se transan en este tipo de transacción con moneda o con billetes. Eso da lugar a muchas cosas, desde lavado de dinero, desde origen desconocido. En el caso de la ciudad de Quito, por alguna razón que yo no tengo la respuesta, usted ve, por ejemplo, que en el sur de Quito se transa mucho más en cash que en el norte de Quito. Cuando algo entra en el sistema financiero, deja una ruta, deja un comportamiento, y hay cómo hacer el seguimiento del origen de los fondos. En cambio, cuando esto se da en billetes, en cash, en moneda, esto obviamente no deja esa ruta, esa trazabilidad. Entonces yo creo que estas otras decisiones, aparte de las que han mencionado Wilson y Rodrigo, me parece que pueden también colaborar para que estos procesos vayan eliminándose. Fíjese, en otros países que están bastante más avanzados en temas tecnológicos que el nuestro, en muchos ya nadie usa dinero, o muy pocos serán, y todo se transa vía el sistema financiero, vía transacciones electrónicas, y esto puede sin duda, como explico, ayudar a que vayan reduciéndose estos fenómenos que lamentablemente son repetitivos en nuestro país. Economista Mauricio Pozo, usted ha dicho que debiera caminarse más a la transacción electrónica y efectivamente y no estar manejando el dólar billete. Sin embargo, también a través de transacciones electrónicas ha habido acciones en el mundo que han captado de manera ilegal. Uno de los sistemas ha sido el Bitcoin, y hay un documental muy ilustrativo que está circulando, muy ilustrativo, titulado No confíes en nadie, y en donde se ve, voy a citar el ejemplo, un chinito que tenía $400,000, quiso invertir, el banco dijo, el banco me quiere cobrar el 2%, es decir, $8,000, y a él le atrapa con Bitcoin desde Vancouver, Canadá, le atrapan y dice, le vamos a pagar 500,000. Él se atrae por eso y finalmente pierde porque nunca recuperó su dinero. También entonces poner salvaguardias a la transacción electrónica, o esto también es una repetición de conductas en el caso de captación de dinero ilegal. Bueno, cuando yo hablo de transacciones electrónicas me refiero a transacciones electrónicas entre instituciones financieras supervisadas y controladas. Ya. Por eso hablaba de inclusión. El caso del Bitcoin es un tema un poco distinto, porque detrás del Bitcoin no tiene ningún banco central del mundo. En ninguna parte del mundo es aceptado el Bitcoin como moneda, con la excepción, por cierto, de El Salvador. El Salvador, sí.
El Salvador, que hablando un poco con algunos colegas de allá, parece que no ha tenido mayor impacto. Es decir, parece que se transan, pero no ha llegado a generar la fuerza que creyeron que iba a dar. A generar confianza. Claro, es que la moneda se basa en confianza. ¿Por qué la gente confía en el dólar? Entre otras razones, porque sabe que hay un banco central, que es el Banco de la Reserva, que respalda la emisión de esos dólares, o en yenes en el caso del Banco de Tokio, o el Banco Europeo en el caso de euro. Entonces la moneda termina siendo moneda o dinero cuando tiene el respaldo. Por cierto, el caso del Bitcoin, que yo creo que ahí todavía hay mucho que investigar y el tiempo irá abriendo un poco esta transaccionalidad. Hay que resaltar que ningún organismo internacional, al menos hasta este momento, ha dado su visto bueno, pongámoslo así, para el uso del Bitcoin. El Bitcoin se ha convertido en una especie de inversión especulativa, en el sentido de que si usted compra hoy el Bitcoin a cierto precio y mañana sube, tiene una ganancia. Pero sé que ya se transa, por ejemplo, en algunos cajeros electrónicos en Europa, sobre todo, ya se hacen transacciones en Bitcoin, pero me parece que es un tema que todavía hay que explorar y hay que ver en el tiempo, porque este se sustenta en la demanda. Si no existe demanda, no hay este mercado. Y obviamente no existe un organismo rector atrás. Si esto llegara a tomar fuerza en el futuro, quién sabe lo que pasará con los bancos centrales en el mundo. Le pregunto a Wilson Ara que quizás si el mecanismo de la transacción electrónica es mucho más seguro, como nos ha descrito Mauricio Pozo, sin embargo, en el país, quizás como también se ha dicho esta mañana, no nos curamos, no despertamos. ¿Acaso no recordamos lo que pasó con el notario Cabrera hace un par de décadas? Conductas que se repiten incluso en el tema militar. Hay un libro que refleja en donde estuvieron vinculados altos jefes militares de entonces, en donde habían invertido con el notario Cabrera y fueron a recuperar el dinero en Machala. Es decir, conductas que se repiten en lugar de ir por lo legal, por lo lícito, con transacciones electrónicas. Wilson. Es muy importante la pregunta, y creo que la pregunta se alinea un poquito también con los comentarios que hacía Rodrigo, con lo cual coincido totalmente, de que este asunto de las captaciones ilegales y de todos los costos que esto genera a la población que cae dentro de estos sectores ilícitos, va más allá de la educación financiera, ¿no? Por ejemplo, creo que hemos escuchado ya los comentarios. Bueno, también están las autoridades de control también del sistema financiero, tanto la Superintendencia de Bancos como también la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Deberían ahí también hacer una alianza para que ayuden también a vigilar esas instancias ilegales que no están justamente registradas o autorizadas por ellas. Por otro lado, cuando ya se presenta el problema, creo que coincidimos también, la justicia debe ser como justamente es la justicia, pues no debe ser enérgica, debe ser una justicia, por eso está colocado como un antifaz en donde se tapan los ojos para no fallar en función de quién es la persona. O sea, en este caso, por ejemplo, si ya se presenta una situación de estas captaciones ilegales, son ya sancionados o más bien son ya llevados o capturados los involucrados, la justicia debe actuar, porque caso contrario, ¿qué es lo que sucede? Si después quedan libres y demás y vemos que los jueces toman unas decisiones ahí totalmente parcializadas y poco probas, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente genera un mal ejemplo, porque después dicen, bueno, si me capturan y después más o menos esto se arregla y de a poco, eso va a continuar. O si me permite, Wilson, o lo capturan o no lo capturan, como este señor Nazareno que entra 3 veces al Ministerio de Defensa, a unidades militares, y simplemente es perseguido por la justicia, pero ni siquiera le apresan.
Claro, además imagínese, Miguel, este hecho que se produjo en los últimos días, en donde se supone que están involucradas las instituciones que supuestamente nos dan seguridad en el país. Nos dan seguridad en el país. Y lo otro viene el tema de la propia ciudadanía, ¿no? Yo creo que en eso también coincidimos. Y en esto, sobre todo anclando con el tema de las transacciones electrónicas y demás, el uso de las tecnologías de información y comunicación, es por supuesto que son grandes facilitadores. Y por supuesto, por ejemplo, cuando uno estudia los casos del África sobre inclusión financiera, uno de los grandes facilitadores ha sido justamente el uso, por ejemplo, del Internet, el uso de la telefonía móvil. Pero ahí viene también el otro elemento, por eso es que cuando Mauricio decía, todo esto se complementa, o sea, no se excluye, o sea, lo de la justicia, lo de los organismos de control, de las instancias que dan seguridad al país. Viene también el tema de la educación digital. Ese también es otro punto, ¿no? Por ejemplo, está comprobado que las personas cuando quieren hacer una búsqueda en el Internet, básicamente lo que hacen es ir a las primeras 3 noticias que salen en los buscadores. Y resulta que esas 3 noticias no es que sean las más confiables, eso lo dice un estudio de una universidad alemana, sino que resulta que las primeras 3 noticias o guías para una toma de decisiones de las personas que salen no son las más confiables, sino son las más populares. Entonces, miren, todos esos elementos hay que ir complementando y educando a la población. Por ejemplo, en el tema de las criptomonedas, del tema del Bitcoin y demás, Mauricio mismo lo señaló, casi nada está escrito. Los manuales de economía y finanzas para nada topan todavía eso. Entonces, por ejemplo, como ustedes saben, estos delincuentes se aprovechan de la ignorancia de la población. Les prometo que si haríamos una encuesta a economistas o administradores especializados en finanzas para que un poco hablen sobre las criptomonedas y el Bitcoin, no conocen. Peor la población. Entonces, estas formas de captación ilícita se aprovechan de eso, porque le dicen, mire, vamos a invertir en criptomonedas, en Bitcoin, y la gente ni siquiera sabe de eso. Wilson, por ejemplo, decía, pero ¿por qué se repiten estas conductas si hace 2 décadas ya pasó con el notario Cabrera? Tiene que ocurrir, ojalá nunca suceda, que ocurrir algo así, enorme, con perjuicio para quienes invirtieron, para que se despierte y se eduquen lo mínimo de manera en el tema de inversiones y financieras. Bueno, yo creo que esto ya es un indicador de que está fallando los sistemas de control que tiene el país, o sea, porque es información que circula en las redes sociales, o sea, debería haber, o sea, los mecanismos de control deberían estar ahí, ya no solamente en el escritorio físico, sino deberían estar en el territorio digital, vigilando, ahí viendo, o sea, si ya veo ahí que está una noticia, que está ahí circulando ya no una semana, sino 2 semanas. Algo está pasando, entonces deberían ir ahí a controlar, hacer inteligencia para ver qué es lo que está sucediendo y actuar, o sea, no quedarse ahí solamente viendo desde lejos, ¿no? Y lo otro, también, y ahí viene el diferentes actores, ¿no? Los medios de comunicación, las mismas instituciones financieras, diferentes instancias, probablemente de los mismos organismos de control del sistema financiero, es a la población darle información sobre opciones. Por ejemplo, ahora estamos en el mes de abril, es el mes de las utilidades. Se han visto como hay un montón de propagandas, empezando, y que son actividades lícitas, ¿no? Empezando desde las casas comerciales que a la gente le inducen para que compren más televisores, para que compren más autos, para que compren un montón de cosas, ¿no? Pero no se le da opciones. Por ejemplo, en este momento, si uno tiene utilidades, ¿cuáles son esas opciones legales? Pero ahí viene la palabra legales, ¿no? Y eso debería a la gente decir, mira, opciones legales, por ejemplo, empezando desde inversiones en el mercado financiero, ¿no? En bancos, cooperativas, mutualistas, legalmente registrados. Pero a pesar de que estén legalmente autorizadas y registradas, hay que pedir hacer un análisis de cuál es la calificación de riesgo también de esas instituciones, por más legales que sean. Lo otro, también puede usted invertir en el mercado de valores, también hay la posibilidad. Entonces, usted cómo, porque alguien oye mercado de valores y ahora dice, ¿y cómo eso? Puede acercarse a una casa de valores para que le asesoren y le dirijan. Luego puede hacer inversiones dependiendo del monto en bienes raíces, por ejemplo, en terrenos, de pronto una casa, un departamento, o mejorar lo que ya tiene, pero de pronto asesorarse. Y tercero, cuarto, viene también la inversión productiva, es decir, que la gente de pronto podría emprender con esas utilidades adicionales que tiene. Pero también el emprendimiento también incluye riesgos, ¿no? Entonces a la gente hay que explicarle, ¿no? Decirle, bueno, si va a invertir en una actividad productiva, busque actividades productivas que no sean la repetición de lo que ya hace el vecino.
Y si va a emprender, por ejemplo, póngale dosis de creatividad, de innovación, porque eso le va a evitar de que su negocio fracase o muera a temprana edad, que es otro de los grandes problemas del país, ¿no? Hay ese reporte de la Politécnica Litoral del GEM, que señala, que dice que así como la gente quiere o ya emprende de manera significativa, también la tasa de mortalidad de nuestros emprendimientos son cortísimos. Entonces la gente también, como no le orientan, finalmente se desanima. Entonces yo creo que son todos esos elementos, Miguel. Quisiera plantearles a los tres, por los hechos ocurridos en coyuntura el viernes último en el Ministerio de Defensa, cómo lograr información certificada, conciencia de esto, y qué debiera pasar con lo sucedido con este perseguido por la justicia, con el señor Nazareno, economista Rodrigo Espinosa. Yo sigo manteniendo que es un problema de ineficiencia de la justicia. Ese es el principal problema que el país está enfrentando, y es una lástima, porque nuestra justicia, en comparación con otros países, muestra un gravísimo problema de impunidad. Impunidad. La mayoría de los casos que se están abriendo provienen de los Estados Unidos. Y aquí, lamentablemente, las instituciones encargadas de la justicia son sumamente deficientes, extremadamente deficientes. Ese es el problema, un problema gravísimo. Claro, pero un perseguido, por lo que usted dice, un perseguido por la justicia, que tiene un proceso en Quevedo, simplemente entra en una institución a entregar o captar dinero por tercera ocasión. Eso es lamentable, eso es problema de judicial, no le metieron preso antes. No le metieron preso. Apenas el tipo comete un delito, debe ir a la cárcel. Tenemos en la cárcel un montón de gente que está porque ha robado un celular. Pero no tenemos a estos ladrones y a estos funcionarios públicos que con coimas se han enriquecido y están libres y hacen lo que les da la gana por culpa de la justicia ecuatoriana. Esa es la culpable. Hacia allá debemos disparar nosotros. El problema es ese es el problema, Miguel. No podemos estar hablando de que hay falta de control, de todo eso. Ya se encuentra, el caso ya está demostrado. Hay un caso y han habido muchísimos casos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que no hay casos en los cuales la justicia haya intervenido para que se cumpla, para que se castigue a quien está delinquiendo. Claro. Nazareno paseándose en el Ministerio de Defensa. ¿Qué pasa? ¿De quién es culpa eso? De la justicia. No de nadie más, de la justicia. Pero también le permitieron ingresar, no importa a quién le permitieron ingresar, economista Espinosa, al ministerio, y tercera ocasión. Claro, es lamentable. Es gente que así, lo que yo le decía, hay mucha gente que es amante al riesgo, que quiere ganar plata de un día a otro. Entonces, ellos depositan su dinero en este tipo de actividades, pero son culpables, como usted decía. Pero realmente las autoridades de control hacen lo que más pueden. Ya se encontró que este tipo estaba captando recursos. Salió publicado en todos los periódicos. Y está perseguido por la justicia. Está libre. Claro, así es. Economista Mauricio Pozo, por un lado, terminar con la impunidad, que haya sanciones a quienes actúan al margen de la ley, pero también una información certificada para hacer las inversiones. No se puede caer de esta manera. Y un comentario sobre lo ocurrido en el Ministerio de Defensa. Economista Mauricio Pozo. Lo del Ministerio de Defensa, Miguel, es impresentable. O sea, eso es como que entre un ampón a robarse celulares en una oficina llena de policías. O sea, eso no tiene sentido. Trate de entrar, pues, usted a la Recoleta o al Ministerio de Defensa. Solo falta que le midan el ADN. Complicadísimo. Tiene unos sistemas de seguridad sumamente estrictos. Entonces, lo único que uno puede colegir de lo que ocurrió es de que este señor que entra a hacer negocio en el parqueadero del Ministerio de Defensa tiene auspicio de alguien o de algunos para poder entrar a ese recinto y hacer lo que hizo. O sea, es impresentable. Eso
en ese sentido las autoridades tienen que encontrar la raíz desde el que le abrió la puerta porque recibió una orden hasta los que estén totalmente identificados de involucrados en un proceso de esta naturaleza. Claro, ¿quién autorizó? ¿Quién autorizó en una institución donde hay una cadena de mando? Así es. Alguien le dio el ok para que entre el señor. Y si el señor entraba con el nombre que tiene, no entiendo cómo no actuaron, porque debieron haber llamado a la Policía Nacional, que es la quien se encarga de este tipo claro, de... llamaron luego, ya cuando estaba y desapareció y se fue. Por eso digo, entonces, eso no tiene presentación alguna, o sea, ahí tienen que hacer una investigación y sancionar a los involucrados en este tipo de acciones. Si eso hace el Ministerio de Defensa, ¿qué no hará pues en otras entidades, en otros ámbitos de la vida de la ciudadanía en cualquier ciudad del país? Eso no tiene ninguna razón de ser. Pero yo quiero decirle algo, Miguel. Fíjese, el problema que estamos viendo es un problema que tiene algunos actores que son partícipes de esto. En primer lugar está la falta de eficiencia en las instituciones de rehabilitación en el país. Eso es algo que no podemos tapar el sol con un dedo. Eso es algo que está presente y que todavía no se ha resuelto. Primero. Segundo, la desconexión que existe entre poderes del Estado. El poder, en este caso, la Corte Nacional de Justicia, con, por ejemplo, la propia Policía Nacional, que es otro problema que no está resuelto y que tiene que ser resuelto. Tercero, la falta de, yo diría, de rectitud de las propias instituciones. Hay corrupción en múltiples ámbitos y hemos visto los dictámenes que se han producido en jueces sobre casos que son absolutamente conocidos por la ciudadanía. Entonces, si bien es cierto, hay que actuar en un lado, a mí me parece que la solución de esos problemas, que no creo que sean inmediatos, tiene que producirse en una integralidad de acciones. Es decir, con varias acciones en varios ámbitos para que este proceso vaya poco a poco, de alguna manera, reduciéndose. Una política, por ejemplo, de comunicación que indique, vean aquí cuántos bancos y cuántas cooperativas tienen supervisión de las autoridades, estas son la lista, estas son las condiciones sobre las cuales deben actuar y que de alguna manera esto vaya calando también puede ayudar. Claro, elemental que se sepa en dónde invertir. Puede ayudar. Claro. Wilson Araque, un comentario respecto de lo sucedido en el Ministerio de la Defensa Nacional y como bien se ha dicho esta mañana, para entrar, decía Mauricio Pozo, para entrar al ministerio es tan difícil. Incluso oficiales retirados, pedir autorización, peor para parquear, para ingresar. Y aquí el señor Nazareno con facilidad. Y una cosa importante, y insisto, en una institución respetable, piramidal, jerarquizada, ojalá no solo aquí en una investigación seria, no solo caigan los cabos, los sargentos, los miembros de tropa o los oficiales de bajo rango a los que seguramente, presumiblemente se los pudiera acusar. Bueno, cuando escuchaba la noticia de lo sucedido en el Ministerio de Defensa, en donde, imagínense, ustedes ya lo han señalado, ingresar al Ministerio de Defensa, que se supone que ahí están los expertos en seguridad, están los expertos en inteligencia militar y demás, y que haya una persona que entre y salga sin ningún problema, genera una serie de interrogantes de quiénes están detrás de esta situación que se presentó el fin de semana, pero no solamente esa situación, ¿no? Digamos en los últimos días, sino todo el problema que gira alrededor de esa captación ilegal de Big Money. Eso me recordaba, y ustedes lo deben tener en su mente, lo que sucedió con el notario Cabrera. No voy a dar la institución,
para no complicarme. Pero ¿se acuerdan que se bajaban con costales los dineros? Sí sabían de cuál institución era, ¿no? No voy a dar el nombre de la institución porque los que están escuchando lo saben. Claro. Es una institución media parecida también a lo que pasó en el Ministerio de Defensa. Dos instituciones, así es. Entonces, incluso enviaron un avión para que... traer dinero involucrados. No. Hay un libro, testimonios de eso. Entonces imagínense, Miguel, ahí uno llega más o menos, ¿quiénes nos están cuidando a los ciudadanos? ¿Quiénes nos están cuidando? Pues, por esa razón es que yo concuerdo con lo que decía Rodrigo. Efectivamente, el tema de la justicia juega un rol cuando ya se produce el hecho. Pero yo creo que hay que prevenir, o sea, un poco, y todos estos comentarios que hablábamos que de educación financiera, que de los sistemas de control, hay que prevenir. Yo creo que lamentablemente no aprendemos, pero ahora ya se presentó esta situación, busquemos mecanismos. Lo que pasa es que vean ahora el delito digital, va a la velocidad de un auto de Fórmula 1. Y las instancias encargadas del control, de la vigilancia, de la inteligencia, que inclusive veo que están más bien metidas ahí en el problema, van a la velocidad de una bicicleta. Pero no ni siquiera a la velocidad de la bicicleta de Richard Carapaz, sino de las bicicletas de las más antigüitas. Entonces yo creo que algo está pasando ahí, o sea, se debería ir, por eso volvemos a señalar, es que todos esos mecanismos de vigilancia, todos esos mecanismos de control, ahora ya no solamente debe estar, por ejemplo, el tema de la ciberseguridad, ¿no? Uh-huh. El tema de la ciberseguridad en el país todavía es algo sobre lo cual poca importancia se le ha dado. Porque ahora, como ya decía Mauricio, la mayor parte de las transacciones, y más aún con la pandemia, y además no hemos analizado el tema de la pandemia, más aún con la pandemia obligó a digitalizarse a la población, a las instituciones, y fue una digitalización, si usted quiere, apurada, no planificada, poco segura. Entonces ahora la delincuencia digital requiere, por ejemplo, de que los mecanismos de ciberseguridad... Veía un reportaje que en uno de los estados de Estados Unidos, el gobierno local de ese estado destinaba cerca del 30% del presupuesto de ese estado, ¿a qué? Al tema de la ciberseguridad. O sea, ahora en nuestros presupuestos, ¿no es cierto?, de los sistemas de seguridad nacional y demás, se debería incorporar también cantidades significativas para el tema de la vigilancia digital, porque caso contrario vamos a seguir en lo mismo. Porque ahora se aprovechan del medio digital, que es potente, como digo, va veloz. Una noticia que usted publica en las redes sociales tiene un poder de circulación más allá de la variante más veloz del coronavirus. Usted pone ahí y eso se esparce, pero a una velocidad del rayo. Entonces, claro, nuestros mecanismos de control, de vigilancia, de inteligencia, como digo, mientras el uno va a la velocidad del el delincuente digital va a la velocidad de un auto de Fórmula 1, y los sistemas de control de vigilancia van a la velocidad de una bicicleta, pero de las más rudimentarias. Bien, yo quiero agradecer la ilustración que nos han hecho sobre esta captación de dinero y los sucesos ocurridos en el Ministerio de la Defensa Nacional. Ojalá haya una investigación profunda, exhaustiva, ojalá mejore la información certificada para hacer inversiones legales, lícitas, no este tipo de inversión. Lo que preocupa es que en una institución jerarquizada, lastimosamente haya ocurrido, y 3 ocasiones este señor perseguido por la justicia, el señor Nazareno, ingrese al Ministerio de la Defensa Nacional. Ojalá no solo se sancione a los de guardia, a los de tropa, a los oficiales de bajo rango, porque si ellos están decidiendo el ingreso a una institución tan respetable como Fuerzas Armadas, donde está la sede de los 3 comandos de las 3 ramas y el Ministerio de la Defensa, si ellos están decidiendo, ¿qué está pasando? La pregunta con los jefes superiores. Muchas gracias al economista Rodrigo Espinosa, al economista Mauricio Pozo y a Wilson Araque, académico de la Universidad Andina Simón Bolívar. Muy amables. Muy amable, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Tema de interés. 7:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos con el tema Jorge Glass de Espinel libre. Un análisis político y jurídico. Invitados, el doctor Ramiro Rivera, José Hernández del portal digital 4 Pelagatos, el doctor Ramiro García, penalista, y la exministra de Gobierno, María Paula Romo.
Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo en el medio ambiente, cuando permite a cada persona alcanzar sus metas, cuando está comprometida con la educación para mejorar la sociedad, cuando impulsa proyectos que cuidan el planeta. En Banco Pichincha trabajamos para ser cada vez más sostenibles,